al modelo. Llegamos 2015, enero 2015 se pone todo el modelo en la página web. Vale, nos ha quedado muy bonito, ya por fin lo hemos hecho el TIC, terminado los documentos. ¿Nos vamos a casa? No, vamos a ver si realmente se puede implementar, porque el papel todo lo sustenta, pero igual no todo es implementable. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer en esta segunda fase en el 2015? Todo esto, capacitación, difundir el modelo, pero implementar también el mismo modelo. Y se empieza una segunda fase, que es el desarrollo de proyectos de implementación del modelo. Yo voy a beber agua. Si queréis hacer alguna pregunta en este momento, podéis hacerla ahora o podemos dejarlas para el final. Lo digo porque estoy todo el rato hablando, igual os estoy aburriendo, sobre todo porque siempre voy muy rápido, lo sé, y aunque intente ir un poco más lento, me acelero. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues sigo entonces. Es vuestra culpa que siga, pues una vez elaborado el modelo, que es lo que hemos estado hablando, hablamos de proyectos de implementación que llevará a la optimización del modelo, a su mejora. 2014 es lo que os he contado, es la creación del propio modelo, la declaración de Brasilia y la creación del sitio web. ¿Qué es lo que hicimos en el 2015? Bueno, a ver cómo funciona el modelo. Vamos a hacer proyectos piloto y vamos a hacer una estrategia de implementación del modelo. En el 2016 lo que se hizo fue promoción y difusión. Y luego veremos que el Consejo para la Transparencia de Chile creó un curso de e-learning del propio modelo, sobre todo dirigido a gestores documentales, pero también a oficiales de la información, que tenían que ver con todos los órganos ganantes de acceso a la información. En el 2017, y luego lo veremos, seguimos con la optimización del modelo. Eso que pongo de OEA es porque la Organización de Estados Americanos, sabéis que tiene una ley marco sobre transparencia y acceso a la información pública, y decide, después de todo esto de lo del modelo y porque están también en la RTA, que por qué no van a hacer una ley marco de gestión de documentos. Y entonces nos llamaron a Ricard y a mí, que somos los coordinadores del proyecto, para hacer un borrador de ley marco con una guía de implementación basada en el modelo para su aprobación por parte de la OEA en todo el ámbito de la OEA. Y eso que pongo de El Salvador es porque en el 2017 también, luego vamos a ver los proyectos piloto, que se podían elegir determinadas cosas, pero desde El Salvador nos dijeron: tenemos una necesidad con la Administración de Salud Pública. ¿Qué es lo que pasa con la salud pública? Pues que se pierden documentos especialmente sensibles, no hay un tratamiento de datos de seguridad, igual incluso los propios pacientes van con su expediente y se lo llevan de un lado a otro a un hospital, bueno, determinadas cuestiones. Y nos dijeron: queremos implementar el modelo para esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en El Salvador, y luego lo diré, el Instituto de Acceso a la Información Pública hizo unos lineamientos de gestión documental obligatorios para toda la administración pública. Cogieron el modelo y lo hicieron lineamientos, normativa, legislación obligatoria. Y querían hacer unos lineamientos obligatorios para el sector de salud. Entonces fuimos allí a ver cómo estaba el sector de salud de El Salvador. Y lo hemos terminado este año, en el 2018. En el que también hemos finalizado la propuesta de la OEA y un plan de formación de e-learning que ahora vemos. Bueno, lo que os decía, claramente ahora lo que había que ver era que todas esas recomendaciones que habíamos hecho, que todas esas herramientas que hablábamos en el documento, realmente funcionaban. Nosotros trabajábamos así en nuestras organizaciones, pero sí que es verdad que era algo tan integral y algo tan eso, que realmente esto que os he dicho al principio, que era para toda organización, para todo tipo de documentos, sea cual sea el tamaño, todas estas cosas, si realmente es verdad. ¿Qué es lo que hicimos en el año 2015? Pues hicimos una serie de proyectos piloto. Hay unos que se hicieron con la financiación de Eurosocial, que es el programa europeo,
que fueron en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Honduras, El Salvador y Perú. Hay otros que directamente se hicieron sin financiación, es decir, que hubo determinados países que decidieron que iban a implementar el modelo y hacer proyectos piloto del modelo en sus países, como fueron Uruguay, México, en Santa Fe también se hicieron. De repente yo estaba en Madrid trabajando, porque no me dedico a esto, me dedico a otras cosas, esto lo hago en mis ratos libres, no, pero sí. Y entonces de repente te llegaba una noticia de un artículo que se había hecho en Santa Fe, cómo implementar la guía del modelo de valoración en hospital público. Y tú dices, jolín, qué guay, están ahí haciendo cosas que no estás monitorizando tú, pero eso significa que el modelo es libre, vive y cada uno pues también lo puede implementar. También se hicieron proyectos en Brasil y en Guatemala. En esta segunda fase se decidió que iba a haber como 3 líneas. Lo que os hablaba, una de capacitación y difusión, es decir, íbamos a hablar del modelo en determinados foros. Otras de colaboración en proyectos de actualización normativa y otro de proyectos piloto. Capacitación y difusión se hicieron en todos estos países, en Chile, en Colombia, en El Salvador, en Honduras, en México y en Perú. Se enseñó el modelo, se hizo capacitación a varios niveles, igual se hacía capacitaciones en los archivos generales de la Nación o en administraciones públicas a profesionales de gestión de documentos y archivos como es esta, pero luego también se hizo mucha capacitación también a oficiales de la información o a otro tipo de administración. Y luego también hubo mucha capacitación a alto nivel, para que los propios jerarcas de la administración pública supiesen realmente la necesidad de tener una gestión de documentos y de archivos. Luego hubo colaboración en proyectos de actualización normativa en Honduras, en Perú y en El Salvador. ¿Por qué? Porque las leyes que había de archivos eran muy antiguas. La ley que igual tenía que... Nosotros estamos hablando todo el rato de gestión de documentos, de archivos, incluimos cuestiones de administración electrónica, de firma electrónica, de no sé qué, y ellos dicen, tenemos una legislación de los años 80 y no se nos ha contado para nada con nosotros, con otra legislación que tiene que ver pues, con firma electrónica o con interoperabilidad o con otras cuestiones. Entonces se hicieron proyectos de actualización normativa para tener unas nuevas leyes de archivo en estos 3 países. Bueno, mira, y la de El Salvador, por ejemplo, sí que es verdad que como no consiguieron, porque luego la situación de cada uno de los países también es distinto y hay que ir con las oportunidades. Entonces, como en Honduras y en Perú sí que se hizo una ley general, pero siempre, igual que en El Salvador, al final los promotores eran el Instituto de Acceso a la Información Pública, los órganos garantes de acceso, no el Archivo General, que no tenía la fuerza suficiente como para ir al Congreso en estos países y decir que querían una ley nueva. Entonces lo que consiguieron, por ejemplo, en El Salvador, en la propia legislación de El Salvador de transparencia, ellos son los responsables de gestión de documentos y ellos son los que hicieron lineamientos de gestión de documentos. Y una cosa que llama la atención es que en estos lineamientos se dijo que era obligatorio en determinadas administraciones, en todas las administraciones que tenían que seguir la ley de transparencia, no solo tener un oficial de información, sino también un oficial de gestión de documentos. Y entonces se han funcionalizado una serie de puestos y se han creado más de 500 puestos de gestores documentales en las distintas administraciones de El Salvador, lo cual también ves que está también haciendo que llegue, que es importante la gestión de documentos a todos los niveles. Y luego se hicieron proyectos piloto, tanto en Chile como en Colombia como en Ecuador. En Chile, por ejemplo, tuvimos 11 proyectos piloto. 11 proyectos piloto que se eligieron determinadas instituciones diferentes para ver realmente lo que os decía antes, que sí que se puede hacer para cualquier institución y que sí que se puede hacer para cualquier organismo. Se eligieron una serie de municipalidades, La Pintana y Calera de Tango. La Calera de Tango es un municipio pequeño rural en Chile y La Pintana es un municipio mucho más grande, pero del área del cordón de Santiago de Chile, con problemas de otro tipo. O sea, uno igual era más rural y el otro tenía más problemas de socialmente era muy joven todo el mundo porque estaba como en el cinturón, era del extrarradio y tenía muchos problemas de cómo gestionar la documentación.
Las fotos que veáis por ahí es porque, claro, fuimos a ver, claro, el proyecto piloto desde casa está bien, pero hay que ir a los sitios. Entonces, lo primero que hicimos, y luego lo veremos, es mandarles un cuestionario, y lo segundo fue que realmente ir a ver cómo estaba su situación. Y bueno, esto, por ejemplo, de Calera de Tango, era en un galpón que los documentos estaban abiertos al lado de las motos que estaban reparando y sin techo. Y en La Pintana sí que habían empezado, había habido un funcionario que dijo: voy a hacer un archivo municipal. Entonces puso el cartel en una puerta y decidió que la cerraba. Y a partir de ahí fue el primer paso. Esto que veis es del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, entonces de Administración Regional, cómo estaban en algunos casos las cajas. Claro, en la Administración Central vimos cosas como el Consejo para la Transparencia, que es una administración muy joven y que tiene la documentación muy bien organizada y tienen cuestiones de administración electrónica. Su mayor problema, sobre todo, era con cómo tenía que ser su esquema de metadatos. Lo que quiero decir es, para que veáis el nivel, el Consejo para la Transparencia, su problema es el esquema de metadatos. El otro problema era poner una puerta a un sitio. El mayor problema que tenían unos y otros, tener el visto bueno y apoyo de la alta dirección. Cuando fuimos a ver las municipalidades, con quien nos reunimos fueron con los alcaldes y con los secretarios de la municipalidad. ¿Qué es lo que se consiguió después de todo el proyecto? Ya lo veréis. Lo primero, que se constituyese oficialmente el archivo municipal. Y eso ya, pues, también es un logro. Lo que quiero decir es que lo que hablábamos antes, las necesidades son distintas según las organizaciones. El modelo tiene que dar respuesta a cualquier organización con cualquier necesidad. El Ministerio de Salud, que también es un gran ministerio que además tenía oficinas en todo Chile, bueno, ya sabéis también un poco cómo es la orografía de Chile y cómo es un país muy centralizado, mucho más que Argentina, pero sí que es verdad que también cuenta con determinados problemas, sobre todo de movimiento dentro de las regiones. Y la Dirección General de Aguas, que estaban muy contentos porque habían tenido mucho dinero y se habían dedicado a digitalizar toda su documentación, y luego quienes las habían digitalizado se les ocurrió que esa documentación, cómo iba a estar mejor que envuelta en plástico y guardada ahí, que es ideal para los hongos, la humedad, y para que abras eso y te llame madre. Pero entonces ellos estaban muy contentos por cómo se había hecho, pero igual ahí empezamos con determinadas cosas de: léete la guía de conservación y mira cómo se tienen que conservar los documentos en un depósito de archivo. En Colombia la situación era distinta. Se fue a una municipalidad, en este caso Chía, y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que yo cuando sea mayor yo quiero un archivo como el del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, que se había gastado creo que unos 3 millones de dólares en su archivo, y era la caña, era maravilloso todo. Pero claro, estos igual no necesitaban determinada información sobre cómo conservar o cómo tenían que tener sus depósitos de archivo, que los tenían fenomenal, pero sí sobre cómo gestionar su documentación a largo plazo y también cuestiones de administración electrónica. En cambio, en la Municipalidad de Chías las preocupaciones eran otras. En Ecuador tuvimos el Banco Nacional de Desarrollo y el Consejo de Educación Superior. El mayor problema de los dos era que se habían desaparecido determinadas instituciones y habían tenido que recoger la documentación de instituciones desaparecidas, tanto del propio banco como de universidades. Hubo un momento en Ecuador que empezaron hicieron un barrido con todo el sistema universitario y cerraron un montón de facultades que que parece que no tenían el nivel suficiente para ser universidad superior. Y entonces recogieron una cantidad de documentación brutal que desde el primer momento te estaban solicitando, sobre todo porque aquellas personas que no habían terminado la carrera en esa universidad necesitaban solicitar para entrar en otra universidad y que le hiciesen compatibilizasen sus estudios, por ejemplo. Cada uno, como veis, tenía una problemática. ¿Qué es lo que nosotros pensamos
que tiene cualquier tipo de institución si implementa el modelo. Lo primero, que mejora sus procesos archivísticos. Si vamos a peor, vamos fatal. Que mejora también todo lo que son los plazos y respuestas, o sea, las respuestas a los plazos de las leyes de transparencia. No podemos perder de vista que el modelo está pensado dentro de la red de transparencia y acceso a la información pública. Es decir, que lo primero que tenemos que pensar es en transparencia, en acceso, en administración. También que integra todas las estrategias de tratamiento de documentos, es decir, que todo lo que tiene que ver con gestión documental se integra en todas las demás también estrategias de la propia organización. Que homogeneiza y normaliza la gestión integral de los documentos y los servicios de archivo y que facilita la conservación y disponibilidad de los documentos, tanto desde el primer momento, desde la propia creación de los documentos, hasta a largo plazo. La metodología en esta segunda fase en los proyectos piloto fue dar una serie de instrumentos que buscábamos una serie de resultados. Es decir, si yo lanzo una serie de encuestas a todos los proyectos piloto para que me contesten y para conocer cuál es su realidad, luego esto me da una aproximación a esa realidad. Pero no siempre es la realidad. Para eso que necesito una confirmación de lo que me han dicho en las encuestas mediante las visitas. En las visitas voy a poder ver y a la vez voy a poderme entrevistar con muchos responsables y voy a poder ver realmente cuál es la realidad. Muchas veces incluso en las encuestas te dicen que están mucho peor de lo que están. Y luego vas allí y no está tan mal. O al contrario, hablan de determinadas cuestiones que ellos creen que es prioritarias y tú vas allí y dicen, pero ahí yo empezaría por otro lado. Después de todo esto, de las encuestas y las visitas, lo que se hizo a cada uno de los proyectos piloto fue un informe de diagnóstico. Y ahí digo lo del consenso, porque yo desde fuera puedo decir, yo creo que necesitas tal, que si tú no lo crees, nunca se va a hacer. Entonces, lo que se tiene que lograr es un consenso, de yo creo que necesitáis y que es prioritario tal, pero siempre oyendo a la otra parte, que sabe realmente cuáles son sus recursos, tanto humanos como presupuestarios, qué pueden hacer y cuál es el momento en que pueden acometer determinadas cuestiones. Entonces, se llega a un consenso y eso da como resultado otro documento que son las pautas para la gestión de proyectos. En este documento de pautas nosotros les explicábamos a los proyectos piloto cómo se tenían que gestionar los proyectos. Porque muchas veces sí que sabemos y decimos todo lo que tenemos que hacer, pero no sabemos gestionar nuestros propios proyectos. Como no sabemos muchas veces, por lo que decía antes, estamos tan sobrepasados por el día a día que sentarte a decir cómo tienes que gestionar un proyecto no es tan fácil. Entonces se lo poníamos más fácil con una serie de objetivos y luego todo tiene que ir con una planificación. Es decir, y ahora va la siguiente. Vale. Que tienes que tener claro cuáles son tus proyectos. Es decir, no vas a decir, necesito mejorar en todo. Porque lo normal es que va a haber frustración. No necesitas una serie de objetivos que sean concretos, que sepas qué es lo que quieres hacer, que sean mensurables. Es decir, por mucho que yo quiera poner mis depósitos no sé, con unos compactos maravillosos y con un sistema de todo electrónico para saber quién entra, quién sale, quién hace y qué tal, si no tengo dinero no lo voy a poder hacer. Es decir, tienes que tener claro cuáles son tus capacidades, realistas, consensuados. Esto no es un iluminado que diga tenemos que hacer tal, no, esto es algo que se tiene que consensuar dentro de la organización y ajustados en el tiempo. Cuando ves que un proyecto termina, se dilata en el tiempo, al final lo que termina también es generando que parece que nunca se va a hacer realidad y que sigue saliendo año tras año sin ofrecer unos objetivos cumplidos, y eso sí que frustra. Bueno, como os decía, se lanzarán una serie de encuestas online. Por ejemplo, estas encuestas también se lanzaron en Costa Rica a todos los órganos garantes dentro de Costa Rica, en El Salvador, en determinados sitios. Se recopilaron, gracias a estas encuestas, determinados datos, como cómo tienes tus procesos archivísticos, cómo tienes tus fondos documentales, cómo son tus estanterías, cómo es tu depósito, entra cualquiera, no entra, lo tienes de madera, tienes una rata que es la que sabe dónde están todos los documentos o no, todas estas cosas. ¿Cuáles son tus fortalezas, debilidades, cuáles son los objetivos? Y todas las cuestiones específicas sobre
fondos documentales, sobre tu infraestructura, sobre la normativa y procedimientos, que es muy importante, y sobre acceso y seguridad. Una de las cosas que te das más cuenta es que actuamos muchas veces en las administraciones por siempre se ha hecho así, pero ese siempre se ha hecho así no está recogido en un documento, no hay un procedimiento. Si el que siempre lo ha hecho así se va, el siguiente igual no sabe cómo siempre se hacía así. Y luego igual no siempre esto de que se haya hecho siempre así no significa que se haya hecho siempre bien. Entonces es muy importante empezar con procedimientos. Si no puedes sacar una normativa, que en muchos casos sí que es muy importante a determinados niveles, sí tener una serie de procedimientos dentro de tu organización para que te den además a ti un respaldo. No es lo mismo si tú tienes un procedimiento firmado a un alto nivel dentro de tu organización que diga señores creadores de los documentos y de oficinas de mi organización, pasado determinado tiempo tienen que hacer una transferencia al archivo de la organización y esto se tiene que hacer así, así, así. Que lo diga el archivero que se pasa por ahí y dice me tenéis que mandar los documentos y igual encuentra que dicen sí, y te mandan todo, hasta lo que hicieron el día antes. O todo lo contrario, que dice no te mando nada porque para qué lo voy a tener allá abajo, que lo tengo yo aquí muy bien al lado del baño. Entonces la cuestión es que todo lo que se ponga escrito y que tenga además el aval de la alta dirección es mucho más fácil poder operar en ese sentido. En las visitas, como os dije, lo que sí que pudimos identificar a todos los que eran responsables, que también es muy bueno eso de ponerse cara, te consigues información que no consigues a través de las encuestas y además ves cómo son las instalaciones, cómo tienen organizado todo, cómo son incluso los diagramas de flujo de cómo van todos los procedimientos dentro de una organización. Esto se recogió en informes de diagnóstico donde se identificaron una serie de procesos a implementar. Como os dije, los proyectos piloto eran para realmente ver que el modelo servía. Lo mejor era que eran tan diverso la situación en todos los procesos piloto que lo que queríamos era verificar todas las guías y todas las directrices. Porque claramente a Calera de Tango le iba a poner unas necesidades en una serie de directrices cuando al Ministerio de Hacienda se le iban a poner otras necesidades de otras series de directrices. Y así a la vez pues también podías conocer cómo era la implementación del proyecto. Se recogen las pautas de gestión de proyectos, que es lo que os decía, con instrucciones propias de cómo se tienen que hacer el cumplimiento de los objetivos, cómo se hace una guía de proyecto, cómo se recoge, cómo se instrumentaliza una guía de proyecto, cómo se hace el seguimiento y una serie de recursos que hay en el propio modelo o incluso fuera del modelo para que cualquier organización pudiese tirar de ellos para mejorar esos procesos archivísticos. Y luego todo lo que son los objetivos, qué líneas de actuación se tienen que cumplir y todos los hitos para alcanzar el cumplimiento. Aquí también se les decía cuánto tiempo debían de tardar en cumplimentar determinados objetivos y que no había, no se puede empezar la casa por la ventana, por el tejado, hay determinadas cosas que se tenían que hacer antes y cuál era el orden en que se tenían que realizar. Este es, por ejemplo, un ejemplo de cronograma. Claramente, aquí creo que esta era la de Calera de Tango, de una municipalidad de Chile seguro. Y claro, lo primero que ponían era una constitución de una comisión, estoy leyendo así, definición de solicitudes de información a las direcciones, elaboración de un reglamento y aproximación de costes de implementación. Bueno, eran cada una de las actividades resueltas y en qué mes se tenía que hacer en el 2015 para dar cumplimiento a todos los objetivos del proyecto. Y por último, lo que se hizo fue una estructura de informe de seguimiento. Tú puedes decir todo lo que tienes que hacer, pero también tienes que evaluar qué realmente se ha podido hacer. Entonces se mandó una estructura de cómo tienes que saber el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos, porque al finalizado estos proyectos piloto eran durante el 2015, tenían un principio y un fin. Había algunas de las instituciones que siguieron haciéndolo de manera particular 2017, 2018 y que siguen trabajando en la implementación de determinados objetivos del modelo, pero teníamos que evaluar al final del año 2015 cómo se estaban desarrollando estos proyectos piloto. Casos prácticos.
Si yo estoy en una organización y me dicen ¿cómo puedo meter la gestión de documentos dentro de los compromisos estratégicos de mi organización? Pues yo te digo, tienes que ir a tal directriz y tienes que tener un producto, que es una política de gestión de documentos, firmada por el alto cargo dentro de la organización. Si yo te digo, bueno, pues a mí el mayor problema que tengo es que tengo documentos en determinadas instalaciones que hay muchas lluvias torrenciales y que se me llenan los depósitos. ¿Qué tengo que hacer? Pues ir a esas directrices y crear un plan de contingencia que te diga cómo tienes que actuar cada vez que haya una situación de este tipo y ponerla por escrito. Y así todo lo siguiente. No sé, tengo documentos electrónicos. ¿Qué medidas de seguridad tengo que tener? Pues vete a estas guías y tienes que hacer un plan. ¿Qué puedo hacer para la valoración documental? Pues irte a estas guías y hacer esta serie de herramientas. Y así se hizo todo en los proyectos piloto. Esto es algo que se puede hacer monitorizado, es decir, que se pueden hacer estos proyectos pilotos, se monitorizaron por nuestra parte, pero que es algo que la organización misma puede hacer. Se puede crear un grupo de seguimiento, se puede elegir cuáles son las prioridades y se puede mirar cómo mejorar en cada uno de los procesos archivísticos que ellos quieran mejorar. ¿Qué conclusiones sacamos? Lo del compromiso gerencial y directivo, que lo he dicho aquí 50 veces, pero sí que es verdad que no vas a sacar cosas como tiempo o cosas como un compromiso por parte de ese de que te puedas reunir con tus compañeros para elaborar un plan. Entonces, si necesitas simplemente eso, necesitas un compromiso, necesitas que los de arriba conozcan que tienes un plan, que quieres cumplirlo y que quieres hacer. También que tienes que hacer un plan de trabajo, un proyecto de implementación de acuerdo con las necesidades, lo que os decía antes. No vamos a decir, pues yo quiero implementar todo y de aquí dedicarme a que todo se automatice. No, primero tenemos que pensarlo. Porque por mucho está lleno las instituciones y los países de proyectos que no han ido a ningún sitio y que han sido muy caros. Muchas veces nos quejamos de que no podemos hacer nada por falta de financiación o por falta de presupuesto. Pero hay cosas que se pueden hacer sin un presupuesto, es decir, que hay determinadas cosas que podemos hacer sin un presupuesto enorme, con el que tenemos, organizándonos de otra manera. Si tenemos presupuesto, mejor. Si tenemos recursos, sobre todo nos faltan muchos recursos humanos, mejor. Si tenemos recursos económicos, pues muchísimo mejor. Pero hay algunas organizaciones que tenían todo eso y que lo que han hecho no ha servido para nada. Hubo un momento, por ejemplo, que todas las administraciones públicas, yo siempre digo lo de en España, cuando éramos ricos, se dedicaban a gastar un montón de dinero, por ejemplo, en digitalización. Yo soy el Tribunal Supremo y decido que tengo que digitalizar todas mis causas desde el siglo XVII. Y entonces me empiezo a digitalizar. Fenomenal. Si la digitalización está mal hecha, has gastado el dinero para nada. Si la digitalización depende para lo que lo quieras, vas a tener que implementarla de determinada manera. Lo que quiero decir, si yo quiero hacer cromos, yo tengo mis pergaminos que decía antes estupendamente en mi archivo nacional y solo quiero digitalizar para tener en mi portal de archivos y que cualquiera, desde Corea a Santa Fe, puedan ver mis documentos que tengo tan bonitos digitalizados. Pero mis originales están en mi depósito, bien custodiados, perfectamente y no hay ningún problema. Yo ahí puedo hacer cromos. Si yo quiero digitalizar para eliminar papel, es decir, las vidas de todos los trabajadores de Argentina. Yo soy bueno, voy a decir de España que me sé las instituciones. La vida de todos los trabajadores de España. Yo soy en la Tesorería General de la Seguridad Social y decido que toda esa documentación son muchísimos kilómetros de documentos y lo quiero digitalizar. Pero es documentación que necesita y que son garantías de derechos y deberes, que van a ir a juicios, que tú vas a necesitar para una vez que te jubiles, que tú vas a necesitar para recibir una paga determinado año y un montón de cosas. La digitalización no puede ser igual. No necesitas cromos, necesitas documentos de archivo fiables, auténticos y necesitas otra serie de herramientas. Si tú te digitalizas cromos, no puedes eliminar el papel, porque la garantía sigue estando en el papel. A lo que me refiero es que hay que pensar bien los proyectos, porque muchas veces también desgasta mucho a las organizaciones el hacer determinados proyectos que parecían muy buenos y que eso, había dinero y un iluminado, pues te lo hacemos todo y digitalizamos.
y luego puede ser que no sirvan y tienes dos problemas, que has gastado mucho dinero y que no puedes deshacerte del papel. Entonces siempre hay que, o sea, es un ejemplo, pero para que penséis que se pueden hacer también muchas cosas con los recursos que tenemos y también se puede hacer que tengamos mayores recursos poniéndonos en el mapa, en los planes estratégicos, en la calidad de las organizaciones mediante la gestión de documentos. Y también es importante que haya un responsable y que haya un equipo de trabajo, porque esto no puede ser cosa de uno personalista. Si queremos mejorar en la organización necesitamos un equipo. No puede ser que tú todos los días te levantes y sea otra de las cosas que te pongas en la mochila para venir al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos después del 2015? Después de ver los pilotos que realmente funcionaron muy bien y muchos de ellos, por ejemplo, los pilotos que